Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por participar en este festival solidario, cuyo único objetivo es el de apoyar, sostener, defender la lucha palestina. Estamos aquí, nos encontramos en el patio de un colegio público, un lugar símbolo de la infancia, una infancia totalmente negada a los niños y las niñas de Gaza, que están siendo víctimas inocentes de un genocidio infantil que les está privando de todo, de sus vidas, de sus casas, del cariño de sus seres queridos, de sus espacios de juego, de sus colegios. Tenemos que recordar el reciente ataque del ejército israelí a un colegio en Gaza, en el cual se refugiaban muchas familias y que se ha cobrado la vida de más de 100 personas, muchas de las cuales niños y niñas. Estamos aquí en este evento solidario para aportar apoyo a quienes más lo necesitan en un momento de grave crisis humanitaria que está afectando a la población civil de la Franja de Gaza y que se está cobrando muchísimas vidas. Son ya 40.000 las personas asesinadas, según recuentos oficiales, pero en realidad hay muchísimas más. Hay decenas de miles de personas que resultan desaparecidas, muchísimas de las cuales yacen bajo los escombros. Todo lo recaudado a lo largo de este festival será destinado a la población civil de la Franja de Gaza. No es el primer evento que organizamos, ya hemos podido enviar ayuda a Gaza y seguiremos haciéndolo hasta que la complicada circunstancia del territorio lo permitan. Quiero darle las gracias a la ponente de esta mesa redonda y a las artistas que se alternarán en el escenario a continuación por haber aceptado nuestra invitación y haré eso posible en la realización de este festival. Así que vamos a empezar con la charla, en la cual nos pondremos en contexto con la situación geopolítica histórica de Palestina y los acontecimientos actuales, además de escuchar a continuación algunas de las acciones que se han realizado en la provincia de Cádiz en los últimos meses. Así que voy a pasar la palabra a Yamila Buamer, de Tarifa con Palestina, y a Juan Lu González, de la Red. Muchas gracias. Hola, buenas. Buenas, agradecer a todas las personas que han organizado este evento, a todas las personas que estáis aquí, para seguir hablando y que Palestina siga viva, aunque quieran exterminarla. Y bueno, comentaros, ¿no?, que hay un genocidio por dos motivos fundamentales. El primero es la complicidad. Un genocidio no se podría hacer solo, se necesita de cómplices. Pero también algo muy importante es la desinformación. Antes del 7 de octubre, muchísimas asociaciones, muchísimos organismos internacionales, ONGs, e incluso de forma individual, muchísimas personas, me incluyo, ¿no?, por mi familia, ¿no?, que mi padre es palestino, ¿no?, intentamos mostrar al mundo o a la gente que estábamos de forma humilde también, a las personas que nos rodeaban, el drama palestino, que llevan más de 80 años, ¿no?, de ocupación y barbarie y un colonialismo brutal, ¿no? Pero nunca bastaba, ¿no? Siempre no se daba suficiente información, a pesar de que existían libros como el de Norman Finkelstein, que está publicado en el 2019, ¿no?, y que se basaba en hechos, en bombardeos, ataques, testimonios de palestinos, incluso también de soldados israelíes en Gaza, ocurridos en 2009, ¿no?, mucho antes del 7 de octubre. Y bueno, todo eso, ¿a qué nos llevaba? Que la gente no sabía del tema, ¿no? Y entonces muchas personas no sabían qué estaba ocurriendo. Pero actualmente hay 2 millones de personas que están siendo asesinadas. Hay 2 millones de personas que están siendo bloqueadas, asediadas, se le ha quitado el agua, ¿no?, como estaba diciendo Rosela en la presentación, toda la red de saneamiento, todas las universidades están destruidas, también el bloqueo de ayuda humanitaria, las violaciones. Hay vídeos donde se expone que se están violando a los rehenes palestinos.
torturas, la quema de niños, y a pesar de eso, porque bueno, todas las acusaciones de Israel sobre los, ¿acordáis, no?, de los 40 bebés decapitados, ¿no?, por Hamás, que era falso, y las violaciones de Hamás que nunca se han demostrado, se han convertido o han resultado, ¿no?, ser sus confesiones. Y a pesar de eso, todavía escuchas a personas, a una gran parte de la sociedad, a los medios, a los tertulianos, a los informativos, a los políticos, a los medios de comunicación en general, decir que hay dos bandos, que Hamás son terroristas, que qué está ocurriendo ahí, que si Israel no tiene derecho a existir, ¿o qué? No, es que, ¿qué pasa? ¿Que entonces Israel no puede existir? ¿O aluden al derecho de la legítima defensa? Hablan de escudos humanos, que Hamás usa escudos humanos. También dicen, no, la violencia no está justificada. A mí me dicen, no, Yamila, no vayas a decir que Hamás, no, la violencia no está justificada. Cuando la resistencia es lícita, ¿no? Y también dicen, no, ellos comenzaron el 7 de octubre. Los palestinos votaron a Hamás, se merecen todo esto. Bueno, sabéis que las votaciones, las únicas elecciones que hubo en Palestina fueron en el 2006. ¿No? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo todavía hay personas que sean capaces de cuestionarse el sufrimiento y el genocidio que está cometiendo Israel en la población palestina? Una respuesta sería la islamofobia, pero esa islamofobia no nace así de forma espontánea, esa islamofobia se crea, se potencia. La otra sería los medios, la tibieza de los medios. Los medios no hablan claro. Y entonces yo me pienso en Ucrania, porque lo tenemos muy reciente, y nos dieron permiso, incluso nos incitaron a que nos preocupáramos por esas víctimas. Los colegios tenían banderas de Ucrania, se hacían un montón de actividades de recogida de dinero, los ayuntamientos, y sabíamos quién eran las víctimas, y sabíamos quién eran los verdugos. Y nadie se podía cuestionar si Rusia tenía o no algún motivo para hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, aquí no queda claro que las víctimas sean los palestinos. Yo el otro día, yo siempre tengo ese miedo, ¿no? El otro día estaba hablando con una gente y me dice, sí, lo peor que yo he visto es lo de Palestina. Y de verdad, no sabía bien si se estaba refiriendo al genocidio o a lo que ha vivido Israel con el ataque del 7 de octubre. O sea, siempre queda esa duda, porque se mezcla los verdugos con las víctimas de siempre, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un pequeño análisis, ¿no?, de por qué viene todo eso, ¿no? Lo primero, ¿no? Bueno, también a comentar, ¿no?, que después de todo lo que se sabe, para mí, y creo que para muchísimas personas es muy doloroso, que todos estos muertos, todos estos asesinatos de palestinos no valgan. Que la gente siga mirando hacia otro lado, que los políticos de repente no corten relaciones con Israel. Es muy doloroso, ¿no?, porque cuando te hacen daño te duele mucho más si no es mirado, si no es reconocido, si no es abrazado, si no es mirado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo se puede hacer o cómo se puede normalizar un genocidio? Hace 10 años, quizás, Israel no podía haber aniquilado como está aniquilando a los palestinos. ¿Por qué hoy sí? Por un lado, pienso y analizo, ¿no?, todo lo que a la publicidad que estamos sometidos, ¿no? El relato de sionista siempre impera. Tenemos unos medios que criminalizan a los árabes, criminalizan al mundo musulmán, criminalizan a la mujer musulmana por llevar hijab, hablan de machismo, de terrorismo, ISIS, el Estado que yo creo que también creó, ¿no?, que hay bastantes teorías en las que se dice, ¿no?, que lo creó el propio Estados Unidos e Israel. De hecho, ISIS nunca, el Estado Islámico, nunca ha atacado a Israel. Y todo eso nos hace ver, ¿no?, que parece que la cultura árabe hay que evitarla. A mí me han llegado a decir, yo estoy en contra del genocidio, pero yo no quiero que se exporte la cultura de Palestina, como miedo a lo musulmán. Y bueno, ya sabemos que en Palestina no solamente hay musulmanes, también hay cristianos, ¿no?, pero la mayoría es musulmana. Entonces parece que se tolera que se maten a musulmanes, ¿no?, porque tenemos ese miedo, ¿no?, a ellos. Entonces, acordaros que en Irak, cuando se hizo la invasión de Irak,
que se murió más de 1 millón de personas, y Estados Unidos estaba preparada, la sociedad estaba preparada para que Estados Unidos atacara a Irak. Sin embargo, nosotros, la sociedad española, no estábamos preparados, porque aquí no nos habían estado lavando el cerebro y hablando todo el tiempo como que Saddam, Satán, Saddam, Satán, y todo el tiempo así, ¿no? No nos hicieron esa preparación. Sin embargo, ahora sí somos capaces de normalizar un genocidio, porque se nos ha ido preparando para ello, ¿vale? ¿Qué pasó también con el 7 de octubre? Cuando ocurrió el 7 de octubre, se difundieron bulos que todos los medios occidentales propagaron, como lo que decíamos de los 40 bebés decapitados, como las violaciones, ¿no? Y todo eso que hacía, pues que la gente pensara que los palestinos se merecían un castigo. De hecho, la propia sociedad israelí, ¿no? Quería que se acabara con Gaza, que se aniquilara Gaza. Se estaba preparando a la sociedad, dando ya, si estamos el vaso casi lleno, con eso ya se colmó el vaso y ya parecía que todos íbamos a normalizar un genocidio, ¿no? E incluso el discurso del rey, ¿no? Nuestro rey, ¿no? Salió diciendo que estaba consternado por las víctimas israelíes. Todavía estoy esperando a ver si dice algo de las víctimas palestinas. Nunca ha dicho nada. De hecho, tengo aquí apuntado, justo ahora, mientras estamos aquí hablando, ha sido asesinado un niño. Porque en Gaza cada 10 minutos asesinan a un niño. Y no lo podemos olvidar. Y en Cisjordania cada 2 días, que no está jamás. Las cifras de huérfanos, de gente mutilada, de heridos, desaparecidos, de rehenes palestinos, la epidemia, la malnutrición, los bebés, más de 2.100 niños menores de 2 años que han sido asesinados, decapitados, quemados, esas cifras ya parece que no importan. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo primero, los medios de comunicación. Tenemos medios que están regados con dinero público, como El País, como ABC, El Mundo, pero también tenemos otros medios que son pseudomedios, como OK Diario, Neutral, se llama Neutral, da un poco risa, Debate, etcétera, ¿no? Y todos estos medios, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, aquí hay una democracia, nosotros te vamos a contar lo que está ocurriendo. Hace poco, un hombre, ¿no? Un padre, fue a, no sé si habéis escuchado la noticia, fue a registrar a sus bebés mellizos de 4 días, salió y cuando iba a regresar a su casa le avisaron que su apartamento había sido destruido, bombardeado, por un dron que era capaz de ver que en el interior había 2 bebés, la madre y otra mujer. No había ni una sola arma. Aunque hubiese arma, tampoco puede hacer eso, no hay ninguna justificación. Asesinaron a todos. ¿Qué es lo que vemos en los medios? Vemos 2 bebés o 2 mellizos mueren. No son asesinados. Eso por un lado. El responsable no aparece. No aparece que Israel ha sido el responsable. Aparece Hamás. Aparece que Hamás no lo ponen como responsable, pero sí dicen que esa zona está dominada por Hamás. O información según Hamás. Hamás, 3, 4, 5 veces. ¿Israel sabe cuándo aparece? Cuando está acompañado de la palabra investigación. Israel investiga. Hombre, porque es un accidente, Israel no lo ha hecho adrede. Es una investigación. ¿Y eso que lo está diciendo? Que Israel sigue siendo la democracia que nos han vendido que es. Ellos investigan, Hamás no investiga. Israel sí investiga. Pero es que te pones a leer la noticia entera y aparece 7 de octubre. Otra vez con el 7 de octubre. ¿Pero cuántas veces vais a recordar el 7 de octubre? No sé si os acordáis, cuando pasó el 7 de octubre, nadie podía hablar de antes. No podía nadie poner contexto. Nadie podía hablar de Hamás, de la resistencia y de Arafat y de muchísimas otras resistencias no armadas que ha hecho Palestina. No lo podíamos decir, porque si lo estábamos diciendo, que estábamos justificando el ataque de Hamás. De hecho, lo típico, pero condenas el ataque, pero estarás en contra de los terroristas. Sin embargo, ahora estamos todo el tiempo poniendo contexto. A cada acción criminal, a cada acción atroz que hace el Estado de Israel, se le pone un contexto y es 7 de octubre. ¿Por qué? Porque los palestinos merecen ser bombardeados, aniquilados, porque ellos hicieron el 7 de octubre, porque ellos votaron a Hamás. Y para terminar la noticia, que estará orgulloso la persona que lo escribió, creo que esto lo leí no me acuerdo si creo que en El País o en la BBC española, ¿sabes? Bueno, española, la que escribe en español, ¿vale? Terminan con que la ONU dice que en este conflicto, porque esto es un conflicto al parecer,
están muriendo muchos niños. Y claro, lo pone justo después del 7 de octubre. Entonces la persona que lo lee, le entra una duda. ¿Niños qué? ¿Israelíes o niños palestinos? ¿O niños israelíes y niños palestinos? O sea, vuelven de nuevo a la confusión y a liarlo todo para que no sepamos quién está muriendo. Oye, ¿los niños palestinos o los niños israelíes? De hecho, podéis ver muchas veces, se me ocurre ahora, algunas, como Amnistía, no sé si Amnistía Internacional o Save the Children, que hablan, pues igual, hablan un poco de, oye, que hay que parar el alto fuego, tal, y hablan de los niños, pero también meten a los niños israelíes. Joder, que estamos en unas cifras elevadísimas de niños palestinos que están siendo asesinados. De nuevo se vuelve a esa falsa simetría, ¿no? Entonces, por eso digo que hay una complicidad, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿te han contado que han muerto 2 bebés? Sí, te la han contado. Pero ¿cómo te la han contado? ¿Y quién te la ha contado? Porque alguien puede preguntar, bueno, ¿y tú por qué tengo que confiar en lo que tú dices? Está claro, sí, yo aquí no cobro nada. Pero es que esos medios están regados con dinero público y también financiados en muchos casos por sionistas. Es decir, de hecho, Israel se gasta millones anuales para difundir su propaganda. Después, por otro lado, en los medios normalmente no hay rectificación, no se rectifica. No sé si vosotros habéis escuchado que hayan dicho, bueno, mira, pues lo de los bebés decapitados era mentira y además se utilizó para justificar el genocidio. Yo no lo he escuchado en ningún sitio. De hecho, todavía sigue, el otro día en un discurso de Kamala Harris, volvió a decir, a hacer alusión a las violaciones de Hamás, que no se han demostrado, cuando en realidad lo que se ha demostrado, y lo dice la ONU, es que los soldados israelíes están violando a mujeres, a hombres, a niñas, y eso sí está demostrado. Hay informes y le dan credibilidad a todos sus testimonios, pero siguen con el bulo y con la mentira. Después, por otro lado, no sé si os acordáis, la primera vez que atacaron un hospital, que Israel atacó un hospital, yo recuerdo que estaba atónita viendo el canal 24 horas y estaban discutiendo los tertulianos de que si había sido Israel, que Israel lo negaba, que decía que era Hamás, y se ponían a discutir sobre eso y que eso era tremendo, cómo se podía atacar a un hospital. Ahora ya sabemos que Israel atacó ese hospital y atacó muchísimos más. ¿Habéis visto que en los medios dijeran algo? Ya nada, ya se normaliza. Israel negó que lo había hecho y sin embargo ahora ha atacado a muchísimos más y no importa, ya está. Pero en ningún periodista de los grandes medios dice, oye, que hemos estado aquí discutiendo sobre si Hamás, si Israel, si no sé qué, y ahora estamos viendo que sí, que fue Israel que mintió y que ahora sigue y sigue y sigue y sigue. Por eso digo que los medios son cómplices, ¿no? Muy cómplices. Por otro lado, no muestran las... ¿Tú me avisas cuando lleve la media hora? Sí, tranquilo. Por otro lado, bueno, yo poco me enrollo. Por otro lado, nos muestran declaraciones de los ministros israelíes, de los soldados, lo que somos capaces de ver todos en Instagram, en las redes, ¿no? Que vemos a soldados sádicos, gente sin escrúpulos, sin alma, que están riéndose de las desgracias de los palestinos. Eso no aparece. Y están exhibiendo sus crímenes. No aparecen en los medios, no aparecen los ministros que están haciendo apología del exterminio, el verdadero antisemitismo, realmente. Porque van en contra de los palestinos, que los palestinos son semitas. Entonces no lo ponen en una apología del exterminio y no la estás poniendo. ¿Sigues hablando del antisemitismo refiriéndote a los judíos cuando están criticando a Israel? Por favor, hombre. Entonces, bueno, hay un caso flagrante, no sé si os acordáis, de la niña de Hind Ryan, que esta niña tenía 5 años, se quedó atrapada en un coche donde mataron a toda su familia, menos a ella y a su prima. Su prima de 13 o 15 años, llamó al equipo de rescate y entonces, cuando estaba llamando y hablando con el equipo de rescate, Israel asesinó a la chica esta, a la prima. La niña, escondida de 5 años, cogió relevo y se puso a seguir hablando y a decirle dónde estaban y demás. No sé si os acordáis de ese caso. Israel tardó 2 horas en darle permiso al equipo de rescate para ir a por ella. Cuando el equipo de rescate llegó, lo asesinaron. Y antes habían asesinado a la niña. Y se han encontrado más de 300 balas gastadas en matar a la niña. ¿Eso es un accidente? ¿Eso es un accidente? ¿Por qué no le dan visibilidad a eso? ¿Por qué no están todo el tiempo hablando de eso? Por eso hay complicidad.
una complicidad atroz por parte de los medios, porque si eso saliera en la tele, muchísimas personas sabrían lo que está pasando en Palestina y le exigirían a nuestros gobiernos que rompieran relaciones con Israel. Y a partidos políticos conservadores que apoyan y justifican esta masacre, como el Partido Popular, les restaría votos. Y no podrían salir diciendo que, bueno, sí, pero claro, Israel tiene derecho a defenderse, bueno, sí, pero Palestina no existe, y etcétera, etcétera. Porque, porque esto va así, todo va en cadena. Si nosotros, la sociedad, nos enteramos de lo que está ocurriendo, gracias a los medios, entonces los políticos responden a esos medios, responden a esa sociedad. Pero no le dan la importancia porque son palestinos. Y eso duele mucho, ¿no? Que como los asesinos son israelíes y como los asesinados son palestinos, pues no importa. Por otro lado, a ver, ingenuamente, ¿no? Porque siempre una persona pues tiene esperanza, nunca pierde la esperanza. Yo creía que cuando iban a escapar palestinos y palestinas, le iban a hacer entrevistas, iban a darle voz en los medios convencionales, ¿no? Pero no. Y además no lo presentan como supervivientes del genocidio. Si acaso le pueden dar en algún momento voz, pero siempre hay que recordar y poner el contexto que ocurrió el 7 de octubre, porque esto fue después de los 7 de octubre, y antes del 7 de octubre parece que no ha pasado nada. Aquí tenemos un libro de Norman Finkelstein, Superviviente o hijo de superviviente del Holocausto, que lo escribió, vamos, está publicado en el 2019, pero son investigaciones detalladas de todas las barbaries que hizo Israel en Gaza. Aquí tenemos, aquí detrás, ¿no?, que dice un israelí, un soldado terrorista. Dice, disparas a todo lo que se mueve y también a todo lo que no se mueve. Cantidades demenciales, se convierte un poco en un videojuego totalmente molón y real. Otro dice, la cantidad de destrucción era increíble. Cuando pasabas por esos barrios no se podía identificar nada, no quedaba piedra sobre piedra. Se veían muchos campos, invernaderos, frutales, todo devastado, totalmente arruinado. Es terrible, es surreal. ¿Os recuerda algo? 2009. Y otra vez. Esto que está pasando no es nuevo. Lo que pasa que ahora es de una forma brutal, acelerada, porque se puede. Porque parece que se puede y que la sociedad puede aceptar, el mundo en general, sobre todo el mundo occidental y Estados Unidos, puede aceptar pues y seguir mirando hacia otro lado, ¿no?, este genocidio. Bueno, también quería comentar que hay gente que me dice, no, pero los medios son democráticos porque hablan de Palestina y muestran a los palestinos, muestran los cadáveres, muestran toda Gaza destruida, claro. Pero ahí hay una estrategia. Acordaros de cómo se trató a las víctimas del 11S, cómo se ha tratado a las víctimas del 7 de octubre israelíes. Es que en ese caso se humanizaban hasta los animales domésticos. Es que yo vi en un reportaje en Televisión Española que hablaba de que un hámster, pues que estaba traumatizado por los ataques de Hamás. Se humanizaban hasta un hámster. Y aquí con los palestinos se deshumanizan, porque tú no vas a empatizar. De hecho, perdona, en Israel, y en general, cuando matan a occidentales, no aparecen gente pobre, sucia, desesperada. Lo que aparece es su vida anterior. Una vida que tú vas a empatizar con ella, porque se va a parecer a la tuya. Y tú puedes creer que ese hijo o esa niña que has matado es tuyo. O puedes ver que esa persona, anda, pobrecito, no se puede tomar un café tranquilo. Estaba tomando su café y lo han matado. Estaba en la parada de autobús y lo han matado. A los palestinos no le van a matar una parada de autobús, porque en Gaza está totalmente destruida. ¿Y qué es lo que están enseñando? Imágenes de destrucción. Gente asesinada, cadáveres, claro, pero... Y la gente desesperada, sucia, pobres. Nosotros no somos pobres, no nos creemos pobres, ¿no? Entonces no vamos a empatizar. Es una estrategia para que tú sientas, si acaso, pena. Y cuando tú sientes pena, es la misma pena que puedes sentir cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto. Es algo que es inevitable. Entonces, ¿para qué voy a hacer algo si no sirve para nada? No sirve para nada. ¿Para qué voy a dejar de votar a este partido o a este partido si no sirve para nada? Es que esto no se puede evitar. Hombre, es que hay que liberar a los palestinos de Hamás. Es que esto, a mí me han llegado a decir, no, que yo viví el terrorismo aquí en España y claro, es que hay que acabar con los terroristas. Entonces, claro, también hay una historia, ¿no?, que dicen y que yo he escuchado otras veces también en el Líbano y que duele, que dice,
No, pero los palestinos están acostumbrados. Ellos están acostumbrados a estar desposeídos, a que su casa, su hogar, se la destruyan una y otra vez. Y claro, aquí está la historia de... Voy a aludir de nuevo a la Kamala Harris, pero porque lo escuché ayer, pero que esto se dice muchas veces, ¿no? Es que los israelíes tienen derecho a sentirse seguros. Ellos tienen derecho. Los palestinos no tienen derecho a estar seguros. Los israelíes tienen derecho a sentirse seguros. Entonces, tienen que exterminar a todos los palestinos para ellos sentirse seguros, porque si no, imagínate que mañana hacen otro 7 de octubre. Sin embargo, los palestinos no tienen que sentir seguridad bueno, pues que tengan un hogar y se lo destruyan, en que hagan una farmacia y esa farmacia va de una generación tras otra y ahora no tengan nada, se le hayan quitado todo, que hayan perdido a todos sus seres queridos. Bueno, pero total, los palestinos tienen muchos hijos, no importa, ¿no? No importa, ellos están acostumbrados a ese dolor, a ese sufrimiento, nosotros no. A nosotros de repente no podemos usar internet y ya nos estamos quejando, ¿no? Entonces, es lo que os comento, ¿no? Al final es una estrategia de empatizar o no con las víctimas. Y nosotros, hay una gran parte de la población en que no empatiza, aunque sí siente tristeza, pero no empatiza con esas víctimas y por eso no van a ser activistas, ni van a cambiar, no van a hacer un cambio, porque creen que no hay nada que hacer. Y después está Hollywood. 5 minutitos, vale. Y después está Hollywood, ¿no? Hollywood ha estado desde hace décadas vendiéndonos todo el tiempo el holocausto, que si parece que no le pones apellido, holocausto judío no importa, porque es el holocausto, el único holocausto que ha habido, parece ser. Ha habido muchos más. Por lo pronto, el exterminio de los indios, que lo hicieron los estadounidenses, bueno, que no eran estadounidenses, eran colonizadores occidentales, eran también ingleses, los españoles también hicieron algo. Eso no se habla, ¿no? En Hollywood, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Nos están vendiendo que hay víctimas, que las víctimas judías eran de clase media, alta o burgueses, ¿no? Cuando realmente esas víctimas eran judíos pobres, aparte de comunistas, lesbianas y demás. Y yo lo quería ligar, antes que Rosera me ha cortado el punto y no voy a poder seguir, ¿vale? Lo quería ligar un poco con algo muy reciente, las Olimpiadas en París. ¿Qué han hecho allí? Han limpiado la zona, han quitado a todos los pobres, a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque molestan. Realmente el nazismo, el fascismo, el sionismo, eso está ahí. ¿Qué es? Es el capitalismo. Al final está todo relacionado, ¿no? Todo eso. Y yo me pregunto, todos esos cineastas que hicieron esas películas que recordaban el holocausto judío y que decían recordar para no repetir, ¿por qué callan ahora? ¿Por qué callan ahora? Porque realmente no eran honestos, porque lo estaban haciendo para instrumentalizar a las víctimas y poder justificar el genocidio palestino. Y para terminar, ¿vale? Os quería comentar una cosa más ya desmontando la narrativa sionista, ¿vale? Y voy a ir a las claves y a lo que realmente es un ejercicio terapéutico que deberíamos repetir todos los días. El pueblo judío no existe, es un invento. Y no nos tenemos que sentir mal por decirlo, porque parece que cuando yo digo que el pueblo judío no existe, lo que estoy diciendo es que los judíos no existen, estoy negando que los judíos existan, eso es falso. Yo lo que estoy negando es que un pueblo no se hace con una religión, ¿vale? Tampoco existe el pueblo musulmán y tampoco existe el pueblo cristiano. Y de esa manera, si yo digo que no existe el pueblo musulmán, nadie me va a llamar islamófoba, ¿no? Por otro lado, Israel tampoco tiene derecho a existir, porque el derecho a existir de Israel lo que hace es quitarle el derecho a los palestinos a existir. Entonces, no puedes dar un derecho a alguien si se lo estás restando a otra persona, ¿no? A otro pueblo. Israel, recordad que cuando se fundó fue en 1948 con el beneplácito de la ONU, que no tiene legitimidad para decir o para crear un Estado, ¿vale? Y se hizo con 57 países miembros, solamente 57, España ni siquiera estaba. Y de esos 57, 33 países votaron a favor. Resolución 181, la única que Israel cumplió y parcialmente, porque no respetó en ningún momento las fronteras que se dictaminaban en esa resolución. Y por otro lado, también hay que repetir muchas veces que Hamás no son terroristas. Todos los pueblos oprimidos tienen derecho a la resistencia, sea armada, sea violenta o no lo sea. Y recordad que en el 2018 se hizo la marcha por el retorno, y fue totalmente pacífica y por el fin de bloqueo en Gaza,
Y la respuesta de Israel fue la misma, asesinar a personas civiles sin armas. Y por último, que Rosola me está mirando mal. No. Sigue. Y por último, hablar de la falsa simetría. Yo desde pequeña, siempre, cada vez que veo el telediario, si Israel ha hecho algo es porque responde a... Si el grupo de resistencia del momento, porque recordemos que Hamás se fundó en 1989, ¿vale? Antes ha habido muchos más grupos de resistencia, mataba o se hacía un ataque en Tel Aviv o donde fuese, Israel respondía bombardeando y matando a muchísimas personas, pero ellos siempre respondían. Esa falsa simetría, eso de dos bandos, no, aquí no hay dos bandos. Aquí está la víctima y el opresor. Eso tiene que quedar muy claro. No es una guerra, no es un conflicto, es una ocupación colonial y brutal que dura más de 80 años, ¿vale? Y por otro lado, bueno, y recordar siempre lo de Ucrania, ¿vale? Y para terminar, me gustaría decir que el sentido de posesión tóxico que tiene Israel de la tierra, vosotros pensáis, dice que es suya y la maltrata. Dice que es suya y está tirando un montón, toneladas de bombas. Dice que es suya y arranca olivos. Los palestinos no harían eso nunca, porque ellos se sienten parte de la tierra. Y muchos palestinos deciden quedarse, aunque mueran, y alimenten esa tierra. Y eso me parece esencial para comprender lo que está pasando y la lucha que tenemos todo el mundo, porque Palestina es la punta, es decir, Palestina es lo que ellos van a sufrir porque están dando su vida, pero nosotros aquí también estamos perdiendo muchísimos derechos. Y la masificación del turismo, todo está relacionado. Estamos perdiendo nuestra tierra, pero también porque pertenecemos a la tierra y la cuidamos. Si no pensáis en las macrogranjas y demás, ¿no? Cómo fastidia nuestra tierra. Y bueno, nada más y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Yamila. ¿Hay alguna consideración, pregunta que queráis hacer a Yamila? ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, seguimos con la charla. Vale, pues vamos a seguir y vamos con Guadalupe González de la red. Hola a todas, hola a todos. A mí, cuando el compañero Pablo me invita a asistir a esta mesa redonda, lo que se me pide es que haga una especie de aproximación geopolítica que dé un poco de gran contexto a lo que está sucediendo en estos momentos en Palestina y en todo Oriente Medio. Y bueno, en el tiempo que la mesa nos otorga, espero que podamos acabarlo, ¿no? Mirad, hay por ahí una maldición china que, bueno, curiosamente los chinos le echan la culpa a los ingleses de esa maldición, pero bueno, da igual de quién sea, que dice que vivas tiempos interesantes. Interesantes no en el sentido de bonito, de curioso, sino de crisis, de cambio, ¿no? Y creo que este momento que nos ha tocado a todas y a todos vivir es un momento de lo más interesante, entre comillas, de los que se han podido vivir en estas últimas décadas, ¿no? Yo tengo que reconocer que pensaba que estos cambios, a veces telúricos, que se están produciendo en el mundo, sabía que iban a llegar, deseaba que iban a llegar, pero no esperaba que llegaran tan pronto. Y realmente es un momento tan complicado que algún autor, bueno, voy a parafrasear a Gramsci, a Antonio Gramsci, cuando decía que no se refería evidentemente a esta época, pero sí es totalmente aplicable su reflexión, que el nuevo orden mundial, el viejo mundo, se está muriendo en estos momentos. Pero sin embargo el nuevo mundo que viene tarda en aparecer. Y en este intermedio, en este claroscuro, es cuando aparecen los monstruos.
Y esos monstruos son Estados Unidos, estos monstruos son Israel, estos monstruos son el imperialismo, que cuando un animal sabéis que está herido o está herido de muerte, es cuando más salvaje se puede mostrar, ¿no? Y eso es lo que auténticamente estamos viviendo en este momento. Hay muchos analistas que están pensando en que, bueno, algunos definen lo que está sucediendo en el planeta con tanto conflicto como una guerra mundo. Sin embargo, lo que se puede estar por venir en este momento no es una guerra mundo, sino es una guerra deslocalizada en muchos pequeños frentes, sino lo que puede desembocar lo que estamos viviendo hoy es una auténtica guerra mundial, como las dos anteriores que se vivieron fundamentalmente en Europa. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza justamente cuando el derrumbe de la Unión Soviética y del muro de Berlín, allá por los finales de los años 80. En ese momento Estados Unidos se las prometía muy felices, hemos derrotado al comunismo, y un tipo que era un asesor del Departamento de Estado, o sea, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, publica un libro que se llama El fin de la historia. Ellos decían que ya no había lucha de clases, que ya no había ideología, que había triunfado el liberalismo y que el mundo iba a ser plano durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo, tenía en ese momento 25 años, que le contesté a Fukuyama en un par de artículos diciendo que había muchos motores de la historia que si no estaban actuando en ese momento seguirían actuando. Esos motores eran lo que en aquel tiempo se llamaba tercer mundo, que hoy se llama sur global. Era la finitud de los recursos, el pico hoy del petróleo y todo ese tipo de cosas, y sobre todo la gran desigualdad que existe entre los pueblos del norte y los pueblos del sur. Y nombraba una serie de conflictos que estaban latentes o más o menos larvados, pero que evidentemente no estaban resueltos y que podían dar mucho de sí. Y obviamente nombraba al conflicto palestino con el Estado sionista, el ente sionista. Yo no lo llamo ni siquiera país, no le quiero llamar a Israel, porque realmente no consideramos que sea eso, ¿no? En fin, este hombre, Fukuyama, es curioso porque se ha convertido estos días o estos meses, cuando el mundo ha estallado por 1000 sitios, en la guerra de Ucrania, en lo que sucede en Oriente Medio, etc., se ha convertido en el hombre más criticado o cuestionado del mundo. Tanto es así que ha tenido que hacer una nueva revisión de su libro, diciendo que, bueno, que es que el liberalismo se había aplicado realmente mal, pero que era bueno, ¿no? Que el papel de Estados Unidos era bueno y que cualquier país es liberal cuando defiende los derechos humanos. Y se supone que eso es lo que hace Estados Unidos, pero ¿está defendiendo los derechos humanos de dónde? ¿De los palestinos? Si te conviertes en el árbitro del mundo, te conviertes en el policía del mundo, etcétera, y además quiere expandir tu ideología de supuesta democracia, ¿qué hace defendiendo a Israel? ¿Qué hace defendiendo a Arabia Saudí? ¿Qué hace defendiendo a Marruecos? ¿Qué hace defendiendo a tantos y tantos países, a tantas dictaduras y a tantos gobiernos asesinos del mundo? Bueno, pues lógicamente la historia no se paró, la historia sigue, como digo, y en estos momentos la historia está dando un bamboleo alucinante. Me refiero a que Estados Unidos está utilizando el petrodólar como un arma más mortífera incluso que sus bombas. Y hay un montón de países, estamos hablando de que había como un tercio de la humanidad que estaba siendo bloqueada por Estados Unidos desde el punto de vista económico. Esos países se han empezado a unir. Han creado organismos internacionales paralelos, han creado lo que llaman los BRICS. El grupo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que han montado un bloque económico y un bloque político que va a tener, sin duda, de aquí a poco, características militares, y hay un montón de países que se están yendo a los BRICS, están llamando a la puerta de los BRICS, creo que en noviembre es la próxima asamblea, y hay medio mundo llamando a los BRICS. Ya los BRICS superan al G7 en poderío económico. Y además las previsiones que se hacen a largo plazo es que de aquí a 4 o 5 años, como mínimo, va a haber una brecha de 10 puntos en el número del porcentaje de riqueza que controlan del mundo. Así que esos países están conminados a dejar de utilizar el dólar. Cada vez que pagamos en dólares algo, estamos pagando el dinero a Estados Unidos. Es un impuesto. Utilizar el dólar es un impuesto a Estados Unidos. Por eso pueden tener esas bases militares, esas 800 bases militares que tienen para controlar el mundo, o esos presupuestos absolutamente brutales para gastárselo en armamento y machacar a prácticamente la mayoría del mundo.
pero para poder interoperar con bancos, pues esos países que estaban bloqueados y que no podían hacer transacciones financieras porque un banco no se entendía con otro banco, pues están creando lo que se llama un sistema alternativo al sistema SWIFT, que es el que utilizamos en Occidente, para poder hacer intercambio y prescindir del dólar. En el momento que Estados Unidos deje de tener dólares a su disposición, Estados Unidos va a perder la hegemonía mundial, va a dejar de ser el hegemón que es en estos momentos. Y entonces se podrán abrir escenarios para muchas cosas. Por supuesto también para que tengamos una Palestina libre desde el río hasta el mar, entre otras cosas. ¿En qué se basa este dominio norteamericano? Ya lo he insinuado. Hay alrededor de 800 bases militares en todo el planeta, de las cuales tenemos tres en Andalucía, Rota, Morón y Gibraltar. Se nos dice que Rusia se está rearmando, que es muy poderosa, que se está amenazando a prácticamente el mundo entero. Y Rusia no tiene ni el 8% del presupuesto de armamento. Estados Unidos se gasta el 65% del armamento de todo el mundo. Es una auténtica barbaridad y, sin embargo, se asusta de que un solo país, por muy grande que sea, pero con un presupuesto parecido en armamento al de Reino Unido, lo esté poniendo en solfa, como está sucediendo en Ucrania. Que, por cierto, creo que lo que está sucediendo en Ucrania está perjudicando a Palestina muchísimo, porque el imperio no puede permitirse perder dos guerras. La de Ucrania está prácticamente perdida de todas. Lo veremos antes de fin de año o a principios del año que viene. Habrá algún tipo de armisticio o una rendición de Ucrania. Y por eso esa pérdida de control, de influencia que tiene, no se la puede permitir perder también en Oriente Medio. Decía Biden hace unas pocas semanas que si Israel no existiera, tendría que inventarlo. Israel no es un país, ya digo, Israel es una fuerza aérea, un ejército asociado a un pequeño pueblo de colonos prácticamente locos, fanáticos, religiosos, que tienen una visión supremacista del mundo y que si alguien ha leído el Talmud, veréis que nosotros y nosotras somos gojim, somos cerdos, somos cerdas y tienen todo el derecho a matarnos. El Dios nos ha creado como cerdos porque estamos para servir a los israelitas. Y para porque que un cerdo te sirva, que está feo, pues entonces no han dado forma humana. Pero por eso, cuando un sionista está asesinando a un palestino, a una palestina, a un niño o a una niña, no siente ningún tipo de remordimiento. Somos como si fueran, todos somos cucarachas para los sionistas. Os combinaría a que echaréis un vistazo, ya no a que cojáis el Talmud entero, sino que vayáis a artículos de Internet y empezáis a buscar citas textuales de lo que piensan los israelíes del resto del mundo. Es una cosa de verdad alucinante. Bueno, nosotros estamos en el lado bueno de la historia, se supone. Pertenecemos a Occidente, tenemos estado de bienestar, tenemos democracia y pertenecemos a la OTAN. Esa OTAN, que es prácticamente junto con Estados Unidos quien está apoyando a Israel en la guerra o en el genocidio contra Gaza. Pero esa OTAN, desde el 11 de septiembre para acá, ha matado a más de 6 millones de personas en todas las guerras ilegales en las que ha participado. Y aquí no se habla nadie. O sea, de hecho, incluso algunos partidos supuestamente de izquierda ya la OTAN ni les molesta, que antes era una bandera del izquierdismo y hoy se tolera la OTAN como algo, bueno, estamos dentro, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Bueno, y la Pax Americana, ¿qué tenía reservado para Palestina? Pues directamente, no puedo decirlo de otra manera, la desaparición de Palestina y la desaparición de la causa palestina. En este momento, antes del 7 de octubre, se estaba viviendo lo que llaman la normalización de las relaciones diplomáticas con el Estado sionista. Habían caído una serie de países del Golfo, había caído países como Marruecos y Arabia Saudí estaba a pique de reconocerlo. Arabia Saudí es un país musulmán, sunita, y es quien es el guardián de los santos lugares. Por eso no se había atrevido todavía a abandonar la propuesta de paz que había hecho la Liga Árabe y estaba mostrándose un poco más reticente. Pero de hecho hay conversaciones estos días para que Arabia Saudí, en el momento que acabe el genocidio, entre directamente a reconocer al Estado de Israel. Trump, que muchos dicen que puede ser una solución, desde luego para Palestina no lo va a hacer jamás, pase lo que pase, porque entre otras cosas, él como empresario tenía una aproximación al conflicto palestino desde el punto de vista de las pelas, de los dólares. La categoría que se hablaba siempre es, para llegar a un acuerdo de paz era paz por territorio.
os vais a la frontera del 67, montamos un Estado palestino y tenéis a cambio tenéis paz. ¿Qué decía Trump? Pues no vamos a dar territorio ninguno a Palestina, no va a existir nunca Palestina, pero vamos a pagar a los palestinos para que tengan todos un coche y puedan dar vuelta por el campo de concentración. Eso es la solución que estaba peleando Trump. Obviamente se hizo una conferencia auspiciada por Qatar y nadie, ningún palestino en su sano juicio, dijo que iba a vender su soberanía por un puñado de dólares. ¿Qué estaba sucediendo antes del 7 de octubre? Pues que de las zonas que el malhadado Acuerdo de Oslo del 83 le había dado a Palestina, de la frontera del 67, había una zona, eran zonas A, B y C. La zona A estaba habitada por las ciudades palestinas grandes, la B está bajo control intermedio entre Palestina y el Estado sionista, y la tercera, la C, que era la zona más grande, que es el 60%, estaba totalmente controlada por Israel. Bueno, pues esa zona C, ese 60% de lo que queda ya de Cisjordania, iba a ser absorbida, anexionada por el Estado sionista. Eso es lo que estaba pasando unos días antes del 7 de octubre. Y luego, evidentemente, los campos de concentración, las pequeñas islas palestinas que quedaban en Cisjordania, estaban absolutamente controladas por vallas metálicas, con checkpoint para que nadie pudiera pasar de una a otra, etcétera, etcétera. Haciéndole invivible a los palestinos para que se marcharan de allí. Al final, lo que estaba previsto que quedara con la Pax americana para el Estado palestino, que nunca iba a ser un Estado como tal, era solamente un 15% de la Palestina histórica. Bueno, voy rápido, tenía una presentación, pero bueno, la estoy pasando así un poco rápida. Había otro factor que ha sido permanente, que resumo en una frase de Isaac Shamir, de un presidente que también nunca dejó de serlo, terrorista. Además, pertenecía a varios grupos terroristas que estaban matando no solamente a palestinos, sino también a británicos, que decían que una vez que se acuerdan los acuerdos, o sea, se firman los acuerdos de Oslo, decían, les haremos negociar 25 años para dar un solo paso. Y en ese tiempo vamos a colonizar toda la Palestina y entonces ya no habrá estado que montar. Bueno, llega el 7 de octubre. Yo voy a hablar del 7 de octubre de manera absolutamente clara y diáfana. El 7 de octubre fue una operación magistral de la resistencia palestina, no de Hamás, de toda la resistencia palestina y del pueblo palestino que se unió a esa algarabía que se monta en el momento en que se cae el muro y que se caen las alambradas. El objetivo de esa misión no fue otro que capturar a un grupo nutrido de personas, fundamentalmente militares, del Estado sionista, para ser intercambiados por los decenas ahora, los 6 o 7 mil presos y presas palestinas que estaban pudriéndose en las cárceles, donde mueren prácticamente a diario por tortura, un día sí, uno no, en las cárceles sionistas. Eso fue lo que sucedió y estuvo organizado de una manera absolutamente magistral por todos los grupos de la resistencia. Mis compañeros palestinos me dicen que no hable de un grupo o de otro. Son una auténtica piña, incluso con Fatah, que en su día estaban muy separados, estaban enfrentados. Hoy forman un auténtico bloque y están pendientes de hacer un gobierno nacional. Los datos, como explicó Yamila, estaban auténticamente falseados. Hemos visto un presidente que decía que él había visto que habían decapitado a 20 niños. Hombre, Biden estaba un poco gagá, pero tampoco ni siquiera se atrevió a decir que había sido engañado. Porque ahí entraron en juego una serie de empresas de comunicación, de lobby de empresas de comunicación que crearon la noticia, crearon los bulos y que todo el mundo, incluido en el Estado español, se dedicaron a expandir. Bueno, no solamente hablaba, ya lo dijo Yamila, de esas decapitaciones, sino del tema de las violaciones. Mirad, Al-Mayadin, un medio libanés, pro-palestino, publicó unas declaraciones de algunos miembros, bueno, del ejército del Estado sionista diciendo, bueno, no, perdón, de un miembro de un kibutz diciendo que no había habido violaciones, que había 2 violaciones supuestamente a 2 mellizas israelíes que decían que estaban probadas, y al final Al-Mayadin lo sacó, pero es que a los 2 o 3 días el New York Times dijo que también que eso de las violaciones era auténticamente falso. Hay un informe de 70 páginas de la ONU, que lo tengo aquí o como archivo, donde dice que no hay ni una sola prueba de que haya una violación. No obstante, creen que sí, que es posible que la hubiera, pero simplemente porque le da la gana, ¿no? Porque tienen la conclusión hecha antes de que comience la investigación. Y ahora, a lo gordo, a donde quería ir yo del 7 de octubre.
Mirad, en la doctrina militar del ejército sionista del Sahel hay 3 principios. Uno de ellos se llama doctrina Aníbal, otro es la doctrina Dahilla y otro es la doctrina Sansón. A ver, la Aníbal significa que antes que la resistencia pueda capturar a un ciudadano o ciudadana de Israel, lo mato, lo asesino. Y tú dices, joder, bueno, eso estaba en el Código Militar del Ejército Sionista hace unos años, pero dice que se borró. No se ha borrado. Naciones Unidas tiene garantías de que se ha aplicado. El hijo de Netanyahu ha dicho que se aplicó, pero mal, porque si no, no habría 200 y pico de secuestrados. Pero la doctrina Aníbal se aplicó de 3 maneras diferentes. Se aplicó por vía aérea. Los aviones empezaron a disparar fundamentalmente contra las bases militares cuando estaban tomadas por la resistencia. ¿Y ahí a quién mataron? Pues mataron a miembros de Hamas, de la Yihad, del Frente Popular o del Frente Democrático, etcétera, pero también mataron a los cautivos. Eso está demostrado y está en la prensa del Estado sionista. Utilizaron tanques contra los kibbutz. El día 8 de octubre, una militar que estaba en un kibbutz dijo que los muertos en Be'eri, que es el nombre de este kibbutz, los provocó el ejército de Israel disparando con tanques. Pero es que haya salido el niñato militar, un mocoso, diciendo que yo disparé porque se me obligó a disparar, se me pidió que se disparara. Pero es que además los helicópteros, 2 helicópteros Apache, estuvieron disparando contra la gente que estaba en el concierto ese supuesto, que decían que por la paz, que no era por la paz. Y estuvieron disparando a todo lo que se movía, porque la orden militar de Israel es que se disparara sin mirar a todo lo que se moviera. Y jamás había dado la orden de que ningún palestino se moviera cuando vieran los aviones. Se puede hablar de cientos de muertos en el concierto que estaba al otro lado de la muralla. Esos muertos, en un porcentaje enorme, no me atrevo a decir cuánto, fueron causados por el propio ejército de Israel. Esto no lo dice El País, no lo dice Público, no lo dice El Diario, no lo dice, por supuesto, ABC y tal. Pero si os vais a leer Yediot Aharonoth, Jerusalem Post, Haaretz, los periódicos de Israel los podéis ver y eso está todo el día en los medios. Mirad lo que dice Naciones Unidas, como recordaba antes. La Comisión de Investigación ha recibido informaciones de que el ejército de Israel utilizó la llamada Directiva Aníbal para impedir la captura de civiles israelíes y su traslado a Gaza, incluso a costa de matarlos. Esto dice Naciones Unidas. Tampoco lo publican los medios de ninguna de las maneras. Inet, Yediot Aharonoth. Hubo bajas por fuego amigo el 7 de octubre, pero el ejército cree que no sería moralmente sensato investigarlas por la inmensa cantidad y complejidad de este tipo de incidentes que tuvieron lugar en el sur de Israel y la difícil situación por la que pasaban los soldados en estos momentos, del 12 del 2 de 2023. Periódico judío, sionista y de derecha. De hecho, en Israel, cuando tú ves los muertos del 7 de octubre, primero decía que eran 1.500, luego 1.400, luego 1.300, luego 1.200, ahora hablan de 1.100 y pico. Porque magnificaron mucho la historia y luego se dieron cuenta de que una gran mayoría habían sido asesinados por ellos mismos. Y luego, como tampoco quieren reconocer las bajas que le ha propiciado la resistencia, lo están achacando a accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico en Israel este año han aumentado en un 50%, porque sí, porque hay que esconder muchos muertos que están cayendo a manos de la resistencia. Bueno, lo que dice Yair Netanyahu, tengo aquí la frase también. Existe un procedimiento llamado Directiva Aníbal. Se suponía que los aviones que debían estar en el aire en la frontera de Gaza destruirían todo lo que se moviera allí, aplastarían todo y así no tendríamos 256 prisioneros. El hijo de Netanyahu, del carnicero. En fin, el Canal 12 de Noticias hizo también otras declaraciones de hace unos días hablando de la Directiva Aníbal. O sea que no hubo violaciones, no hubo decapitaciones y prácticamente hubo, imagino que habría muerto evidentemente, pero ni muchísimo menos en la cantidad que se nos está vendiendo. Fijaros hasta dónde llega la mentira que han contado con el tema del 7 de octubre, que en el Parlamento del Estado sionista, en la Knesset, han metido una ley
que quien minimice lo que sucedió el 7 de octubre o quien tenga una versión alternativa puede ir 5 años de cárcel. O sea, se ven que están absolutamente cagados con la posibilidad de que se sepa la verdad, que han hecho una ley de 5 años de prisión por contar lo que yo estoy contando aquí, directamente, ni más ni menos. Bueno, sigo avanzando rápidamente. El derecho a la resistencia, Yamila ya también la ha contado. Decía Alfonso Sastre, un politólogo, un investigador del Estado español, que cuando se habla de terrorismo se refiere a la guerra que hacen los pobres. Si mata Israel es una guerra, si mata un grupo paramilitar, por así decirlo, pues ya será terrorista. O como hacía Rostán, ¿no? Mata a un hombre y serás un asesino. Mata a millones y serás un conquistador. Mata a todos y serás Dios. O mata a una persona y serás terrorista. Mata a 1000 y serás un estadista, ¿no? Esa es la diferencia. Quien domina el relato puede decir que uno es terrorista o que no, ¿no? Pero fijaros, tengo aquí la Carta de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas dice absolutamente de manera clara, dice, ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas como es Palestina, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz, cosa que no ha hecho. La resistencia tiene el derecho, todo el derecho a defenderse. Pero si nos vamos a la resolución de Naciones Unidas, la 3070, dice que se reafirma Naciones Unidas en la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subjugación foránea por todos los medios posibles, incluido la lucha armada. Naciones Unidas, resolución 3070. Quien la quiera ver, aquí la tiene. La Carta de los Derechos Universal de los Derechos Humanos dice algo parecido. O sea, considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La resistencia es absolutamente legítima, necesaria y obligatoria, en un caso como el de Israel contra Palestina. Pero claro, quien llama terrorista a Hamás, aquí pensamos que es todo el mundo cuando se nos habla de esto. Sin embargo, empezáis a mirar un mapa, quién reconoce a Hamás y quién no lo reconoce, y resulta que el 80% de los estados del planeta Tierra reconoce a Hamás como partido político y como partido político legítimo. Y cuando ese mapa lo cruza con el mapa de quién reconoce a Palestina, resulta que es el mismo. La OTAN, Estados Unidos, que no reconocen a Palestina, dice que Hamás es terrorista. El resto del mundo dice que Hamás es un partido político. Estamos aquí y nos creemos que vivimos nuestra burbuja occidental y que lo que se dice aquí va a misa y no va a misa. Cada vez somos absolutamente más irrelevantes en el contexto nacional. Así que creo que negarle la legitimidad de la lucha armada al pueblo palestino es negarle su derecho a existir como pueblo. Hay un libro por ahí, no sé si estará entre esos de los que está allí en esa mesa, que se llama Existir es resistir. Resistir es existir, o al revés. Van unidos de la mano. Si no se resiste, evidentemente no existiría el pueblo palestino a la altura de hoy. Y desde luego estoy con lo que dice Yamila. Israel no tiene ningún derecho a existir. La ONU no pudo crear un Estado en contra de lo que decían los habitantes de esas tierras. No estaba facultado para ello. Es más, lo único que hizo fue una recomendación para que se creara un Estado palestino, pero no dijo que se creara un Estado palestino. Israel lo que hizo fue echar a más de 500.000 de personas en la Nakba para poder ocupar esas tierras. Esas personas tienen derecho a volver, tienen derecho al retorno, como se suele decir, y hay resoluciones de Naciones Unidas que lo dicen. Pero es que para mí lo más importante es que los judíos no son semitas. El 80% de los judíos del mundo no tienen nada que ver con Tierra Santa. Son házaros, entre otros. Netanyahu es un házaro europeo. Mirad, Israel, el Estado sionista, fue pionero junto con Estados Unidos en el tema de los análisis genéticos para saber de dónde procede, cuáles son las etnias que tienen en tu genoma. Bueno, ese análisis genético, ¿qué lo hacían? Pues la Iglesia de los Últimos Días, por un lado, y por otro lado, los sionistas. Y hoy, si os vais a buscar en el Jerusalem Post, han prohibido análisis genético a la gente que vive en Israel, porque salían todos diciendo que ni uno era
semitas, eran todos europeos. Entonces ahora, para hacerte una prueba genética, que todas las industrias son que no se escucha. Todas las industrias que hay en el mundo prácticamente son propiedad de sionistas. Hoy, a pesar de eso, si tú quieres hacerte una prueba de genética en Israel, tiene que ser con una orden judicial. Han prohibido que nadie sepa cuál es su genoma, porque evidentemente echaría todos los cimientos diciendo que tenemos derecho a esta tierra. Aunque hubieran pasado, aunque hubieran sido así, hubieran sido semitas, tampoco tendrían ese derecho, evidentemente. Desde luego, no existe ningún pueblo judío, eso está absolutamente claro. Tengo ahí el libro, lo he dejado en la mochila, de Shlomo Sand, que tiene 3 libros, diciendo que no existe el pueblo judío, que no existe, es una religión, no tiene otra razón de ser. Y prácticamente es Hollywood quien ha creado la figura del éxodo. Es que los romanos nunca expulsaron a ningún pueblo. Shlomo Sand es experto, el que escribe el libro este de que no existe el pueblo judío, es experto justamente en arqueología romana. Y dijo, mira, cuando él se hizo en la Universidad de Tel Aviv, llegó a ser catedrático, dijo, joder, aquí se estudia una parte que es la historia de verdad de Israel, pero aquí hay otra historia que es de mentira y que se estudian en las dos de la universidad. Una es la historia bíblica, que se inventa como si fuera de verdad, y otra la historia que dice lo que estaban comentando, que no hay, el pueblo de romano jamás expulsó a ningún otro pueblo. Le hacía que pagara un estipendio y ya está, no más que eso. Pero es que si os vais a la historia del pueblo egipcio, eso supuestamente que los echan a todos, por eso es que tampoco, es que no hay ni una sola referencia en todos los jeroglíficos que eran, o en todos los papiros, etcétera, diciendo que existía un pueblo que era judío que ellos habían expulsado. Todo eso es falso. Son cuentos de la Biblia que se han hecho películas y que Hollywood nos ha metido en el tarro como si fueran absolutamente reales. Por otro lado, un Estado que lo crea en teoría Naciones Unidas, pero que luego no respeta ninguna de sus resoluciones, no tiene derecho a pertenecer a Naciones Unidas, que hay mucha gente, incluso la relatora especial para el tema de Palestina, ha recomendado que sea expulsada directamente a la ONU, y creo que el fin además Israel tiene en este momento ocupado a zonas de Líbano, a la granja de la Sheba, tiene ocupado a los altos del Golán de Siria, tiene ocupado evidentemente a toda Palestina, y llevan guerra desde que nació como Estado, con lo cual yo digo, si tuvo alguna vez algún derecho a asistir, desde luego hoy lo ha perdido. Y luego hay otra razón clara. El Estado sionista no tiene ni una constitución, ni una ley suprema, ni tampoco tiene una frontera definida. ¿Por qué? Porque va a seguir invadiendo todo lo invadible mientras lo dejen. Bueno, lo que hemos estado viendo estos días ha sido la aplicación desde el 7 de octubre, la doctrina de Ahilla. Todos son militares, los niños son militares, las escuelas son militares, todos son objetivos militares y todos son susceptibles de ser asesinados. La mitad de las bombas que ha lanzado el Estado sionista son bombas que no son de precisión y que han ido a huevo a matar a lo que se ha dicho. Y la ONU ya ha reconocido que se está disparando para hacer el mayor daño posible a los palestinos, y no son daños colaterales. Eso está absolutamente claro, demostrado y reconocido, aunque tampoco lo digan nuestros medios de comunicación. En fin, fijaros, tengo aquí 2 o 3 frases del Talmud y acabo. Es absolutamente alucinante. Jehová creó al no judío en forma humana para que el judío no sea servido por las bestias. Por lo tanto, el no judío es un animal en forma humana condenado a servir al judío de día y de noche. Al mejor de los no judíos, matadlo. Es lícito matar a alguien que denuncie a un judío en cualquier parte. Es lícito matarle incluso antes que lo denuncie. Increíble. Todas las propiedades de las otras naciones pertenecen a la nación judía, la cual, por consiguiente, tiene derecho a apoderarse de todo sin ningún escrúpulo. Eso está en el Talmud escrito. Eso es lo que se enseña en las escuelas y lo que los rabinos están predicando estos días en televisión todo el momento. En fin, ¿quién está armando esta guerra? ¿Quién está apoyando? Evidentemente Estados Unidos y la OTAN, los mismos que están armando a Ucrania
a los nazis ucranianos contra Rusia, y los mismos que nos van a llevar a una guerra mundial como esto siga así. Y bueno, acabo, pero como decía que quería hablar desde un punto de vista geopolítico, creo que va a ser posible un solo Estado palestino desde el río hasta el mar, pero solo cuando el mundo sea un mundo multipolar y no el mundo dominado en este momento por Estados Unidos que estamos viviendo en estos aciagos días. Gracias. Bueno, voy a empezar otra vez para la gente que... Es broma. No, quería decir una cosa, por escucharlo a él, ¿no? Que antes también lo tenía preparado, ¿no? Pero se me olvidó. Respecto al derecho de la legítima defensa, que todos los gobiernos occidentales y Estados Unidos están siempre apelando a él, incluso ahora, sabiendo que está cometiéndose un genocidio, ¿no? Yo tenía, ¿no?, el análisis que hago, ¿no?, sobre eso, ¿no?, y que coincide con el de Juanlu, ¿no?, es realmente han dado vía libre. El mayor error que ha cometido la Unión Europea, sobre todo, es apelar a ese derecho de poder asesinar a la gente de Hamás o de cualquier resistencia palestina. De hecho, ves que, bueno, pues atraviesan las fronteras del Líbano, asesinan al número 2 de Hamás, y aquí nuestros periódicos dicen da caza a uno de Hamás, como si fuese un ciervo, ¿no? Y como que es lícito matarlo. Acordaros de que mataron también a Saddam Hussein, Estados Unidos, ¿no? Lo que estaba también él hablando, ¿no? Que ellos son los jueces, ¿no? Mataron a Bin Laden, mataron a Gaddafi. Pero sin embargo Hamás está desdibujado. ¿Quién es Hamás? ¿Se escucha Hamás? Y eso también forma parte de la estrategia de que todo es Hamás. Hamás los hospitales, Hamás las ambulancias, Hamás la niña que vamos a asesinar, Hamás aquí, Hamás allá. Y entonces, apelar al derecho de legítima defensa cuando ese derecho no lo tiene Israel, porque Israel es la potencia ocupante y quien la ha atacado realmente responde a una cruel y dura y larga ocupación, ¿vale?, es dar vía libre al genocidio. Lo que es dar vía libre al monstruo que es Israel. Y por otro lado, quería también comentar el tema de los escudos humanos, que tampoco lo dice la prensa, que también es algo que se me quedó en el tintero y me ha inspirado cuando lo he escuchado a él, ¿no? El tema de los escudos humanos, que jamás usa escudos humanos. Se sabe que es Israel el que usa escudos humanos. Y ya no hablo de montar un festival en la frontera de Gaza, que la tienes asediada y bloqueada, ¿no?, que esos son los propios escudos humanos, son los propios israelíes. Ya no hablo de eso y de todos los asentamientos considerados ilegales, que realmente son todos ilegales, ¿no?, pero hay unos que se consideran ilegales por la ONU, ¿no? No, ya hablo de que se sabe que el ejército israelí toma rehenes palestinos, incluso niños de 16 años, los viste con el uniforme de soldados y los hace pasar por los túneles y lugares donde pueda haber explosivos. Y dicho por soldados, tienen perros para esas tareas, pero prefieren arriesgar la vida de los palestinos que la de sus perros. Total desprecio por la vida de los palestinos. Eso tampoco sale en los medios. Y además es una historia ya también de que, bueno, que está saltándose todas las leyes internacionales. Y ya por último, y termino, el tema que también comentábamos de los semitas, ¿no? Claro, los judíos son semitas si son árabes. Los judíos palestinos son semitas. Y los cristianos palestinos son semitas. Y los musulmanes palestinos son semitas. Pero todos los judíos que vienen de Ucrania, como Golda Meir, que le han hecho una película, porque esta señora se merece una película, por lo que se ve, ¿vale?, que es una asesina, ¿vale?, o era, porque ya se murió, menos mal. Esos no son semitas. Esa gente no son semitas. Y todos los judíos que vienen de Argentina no son semitas. Entonces, yo para que se vea fácil, un polaco judío, parece que voy a contar un chiste, un polaco judío y un polaco cristiano. El polaco judío puede tener doble nacionalidad, la de Polonia y la de Israel. El polaco cristiano solamente puede tener una. ¿Por qué? Y con esa cuestión, para que la resolváis vosotros, os dejo. Muchas gracias. Me ha gustado mucho, ¿eh? Vale. Bueno, ¿hay alguna pregunta, consideración sobre lo dicho hasta ahora? Si alguien, ¿sí? Respecto a la propaganda que estamos comentando, ¿no?, de que no existe pueblo judío,
pasado de Palestina, hace 2000 años, etcétera, que la propaganda es tan falaz que incluso, aunque fuese verdad, que no lo es, no puede dar validez, ¿no?, a decir vamos a crear allí un Estado, ¿no? Porque también fueron, y eso sí, fueron expulsados de aquí los musulmanes y los judíos, y no se supone que estamos ahora de prestado esperando que un día vengan y nos echen, ¿no? O sea, es que no tiene sentido ni aunque fuese verdad. Y lo que has comentado también antes de lo de que Biden dijo, si Israel no existe, habría que inventarlo, le faltó terminar la frase, habría que inventarlo otra vez, porque es que es un invento.